Buenas tardes, bienvenidos al seminario interno del grupo GESMAT. El día de hoy nos acompaña el doctor Percy Chat Hernández. Es un especialista en ingeniería química y ciencia en ingeniería de materiales, con formaciones académicas completas en la Universidad Autónoma Metropolitana, incluyendo licenciatura, especialización, maestría y doctorado. Cuenta con amplia experiencia docente y de investigación, habiendo impartido alrededor de 20 cursos en instituciones como el IMP y el Instituto Politécnico Nacional. También ha dirigido tesis de licenciatura y maestría. En el ámbito profesional, ha trabajado como líder de investigación en procesos de hidrodesulfuración y desarrollo de catalizadores para la industria petroquímica y ambiental, participando en proyectos para Pemex y supervisando fabricación industrial de catalizadores en Estados Unidos. Sus líneas de trabajo incluyen síntesis, evaluación y mejoramiento catalítico de crudos pesados. Ha recibido reconocimientos importantes, entre ellos ser perito en especialidad de catálisis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y revisor de proyectos CONACYT. En producción académica y tecnológica posee numerosas publicaciones nacionales e internacionales, manuales tecnológicos para Pemex y un destacado número de patentes registradas, aplicadas y en trámite. Por ello, le damos la más cordial bienvenida y cedo la palabra al doctor Percy con el tema tecnología de acuatermólisis catalítica para incrementar el factor de recuperación de yacimientos de crudo pesado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da gusto participar con ustedes. Como ya se dijo en la presentación, vamos a ver el tema de acuatermólisis catalítica. Eh, el objetivo general de esta tecnología es usar un método que se llama Hoff-and-Puff, aplicable perfectamente a un campo, a un yacimiento. Ahora, el mercado. El mercado tenemos que hay principales campos como el MALOB, el SAP y otros más, Ayatzil, Balam, y forman un total de 1.882 miles de barriles por día en 7 campos. Ahora, el mercado mexicano, cómo se encuentra? Aquí tenemos crudo extrapesado, crudo pesado, crudo medio, crudo ligero y superligero. Estos crudos se clasifican así de acuerdo a su gravedad API, que va desde 10 grados API los más pesados hasta mayor de 39 el más ligero. Ahora, la acuatermólisis. Esta es la ventana de acuatermólisis, donde tenemos eh, que vamos a tener antes de los 200 grados centígrados una maduración del campo, del pozo. Después tenemos la etapa de acuatermólisis, que es la que nos ocupa, y posterior a esa temperatura que va ya de los 315 a 320 grados, ya se empieza a considerar una desintegración térmica. En la parte de abajo tenemos las principales cadenas que se van rompiendo. Desde los 200 grados tenemos que podemos tener un fracturamiento de azufre-carbono. Después, a las temperaturas ya de acuatermólisis, vamos a tener carbono-nitrógeno de rompimiento y ya la desintegración térmica, carbono-oxígeno y carbono-carbono. Esta parte de acuatermólisis va incluida lo que es la estimulación cíclica del vapor y la desintegración térmica cae en la parte de combustión. Más específica las temperaturas de los procesos de 0 a 200 se considera maduración y la acuatermólisis es precisamente estas temperaturas, empieza desde los 200 grados y hasta los 315 es acuatermólisis. Y después ya la desintegración térmica, que es más temperatura. Ahora, ¿qué es la acuatermólisis? Eh, para que nosotros sepamos y podamos verificar que realmente se están llevando a cabo estas reacciones, la reacción de acuatermólisis,
va a haber un indicativo que es muy importante, que es la generación de estos gases, que es el hidrógeno, el CO2, el metano. Estos gases se van a estar generando durante la reacción, que aquí tenemos el hidrocarburo más el vapor de agua, nos va a generar ese hidrocarburo ya enriquecido más esta clase de gases. De manera muy general, esta tablita nos indica que tenemos tiempos de operación desde 24 horas hasta 240 y estamos viendo que en todo momento tenemos presencia de hidrógeno. A las 24 horas tenemos a las 36 y así para cada una de ellas, hasta llegar a 240 horas esa presencia de hidrógeno. También aquí hay que tener cuidado. No quiere decir que aquí a las 300 horas, 350, vamos a seguir teniendo una subida de generación de hidrógeno o de estos gases que estamos mencionando aquí. Hay un límite. Y ya estamos aquí ya en 240 cerca de ese límite. Y vemos que se está produciendo todos estos gases al empezar la reacción de acuatermólisis. Y de esta manera poder monitorear y estar seguros de que efectivamente se está realizando la reacción. Ahora, lo que se ha hecho aquí en el Instituto del Petróleo, empezamos con un reactor batch. En un reactor batch, que eso lo conocen todos los ingenieros químicos, donde tenemos básicamente un reactor donde vamos a meter el crudo pesado, vamos a meter el catalizador, lo vamos a poner en agitación, hay una entrada de nitrógeno para tener una presión positiva y posteriormente tenemos el separador donde vamos a tener gases y vamos a tener líquidos. Este líquido es el crudo mejorado, perdón, está abajo el crudo mejorado y acá tenemos condensados. También es importante hablar de las energías de enlace. Aquí, como ustedes pueden ver, que es la más común que va a suceder dentro de la patermólisis, es este carbono-azufre, carbono-nitrógeno. Estos de carbono-oxígeno, carbono-carbono ya no se dan en la patermólisis debido a las condiciones que estamos generando. Ahora, esta partecita, este matraz que dice 50 mililitros, es el catalizador. Es el catalizador que se desarrolló aquí en el Instituto del Petróleo y que nos permite llevar a cabo este tipo de reacciones. Y nuevamente aquí les comento, se llama Huff and Puff, que es la inyección alternada de vapor. También es estas siglas en inglés, Steam Assisted Gravity Damage. Bien, aquí les voy a presentar algunos resultados de lo que se obtuvo. Son estos que se mencionan a continuación. Esta lámina nos indica la curva de movilidad. Aquí es muy importante. Esta se hizo a 50 grados a una temperatura de 300 grados Celsius. Tenemos un flujo de nitrógeno, el catalizador que es el 2.5% y durante un tiempo de operación de 60 horas. ¿Qué es lo que se hizo? Tenemos un matraz empacado con roca y agregamos el crudo que salió del reactor con estas condiciones. Lo ponemos aquí, lo metemos a la balanza y tenemos el crudo mejorado, pero ya estaba mejorado desde acá. Entonces únicamente estamos registrando en qué tiempo se registra su peso y baja completamente. Aquí en la curva tenemos que el crudo pesado es esta línea de color naranja, que prácticamente está muy cercana a cero, porque no se mueve. Sin embargo, cuando lo hacemos a 250 grados, tenemos la línea verde. Y a 300 grados tenemos la línea amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una movilidad del crudo
durante la reacción. Esto es lo más importante que requiere Pemex, que ese crudo pesado que tenemos aquí se pueda mover, se pueda transportar. Ahora, esa otra gráfica que vimos también va de la mano con la evolución de la viscosidad, cómo la viscosidad fue bajando a través del tiempo. Esas son pruebas individuales. A esta prueba de tal vez aquí 24 horas fue este valor. No quiere decir que el mismo crudo se metió y bajó la viscosidad, no. Son datos puntuales de cada uno de los tiempos que se llevaron a cabo. Son pruebas individuales cada una de ellas, desde 24 hasta 240. Es lo que tenemos aquí graficado, cómo la viscosidad fue evolucionando. Esta viscosidad está presentada a 40 grados centígrados y está con respecto al tiempo. Vemos aquí que la carga a, a esas condiciones de 40 grados centígrados, que es aproximadamente 37-40, lo que tenemos en un campo de 1058, podemos bajar hasta 500, pero ya desde las 24 horas podemos bajar cerca de un 30% de ello, y desde aquí tenemos ya movilidad del crudo, como lo vimos en esta parte de acá, donde ya a las 24 horas, dependiendo de la temperatura, tenemos ya esta movilidad que cambia con respecto a esta curva de color naranja. Si ustedes tienen algún comentario y quieren irlo haciendo conforme voy pasando las láminas, adelante, por favor. Bien, ahora tenemos el análisis SARA, que son los atorados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Aquí también tenemos el fracturamiento de enlaces, nitrógeno-carbono, azufre-carbono. Son los enlaces menos estables. Y en la tabla se muestra el cambio de la composición SARA del crudo sin tratamiento y después del proceso de acuatermólisis. Aquí está a diferentes temperaturas. Aquí tenemos que los saturados en la carga había 21 y van evolucionando de esta manera. Después los aromáticos tenemos 46 y va evolucionando también hacia arriba. Las resinas, sucede el caso contrario, las resinas y los asfaltenos. Aquí teníamos 13 y vemos que cómo va bajando el contenido de resinas, que son partes pesadas. Lo mismo que los asfaltenos. Aquí tenemos 19 y va bajando. ¿Qué nos indica todo esto? Que el petróleo que estamos obteniendo, el petróleo ya con el proceso de acuatermólisis, ha ido evolucionando y en grado de hacerse más ligero. Y lo indica perfectamente los análisis de asfaltenos. También lo podemos ver con el peso molecular. En el peso molecular, esa disminución se produce principalmente durante la separación de los sustituyentes alquilo de las moléculas de mayor tamaño. Aquí en la tabla podemos apreciar cómo teníamos el crudo, en este caso fue todo es Samaria, el crudo Samaria sin tratamiento, teníamos de 270 gramos por mol. Después, con un tratamiento de únicamente vapor, tenemos 450. Y cuando hacemos ya la parte catalítica, la parte térmica, que es el vapor, más el catalizador, se baja a 431. Eso también nos indica que es un crudo más ligero. Ahora, aquí tenemos otro análisis que es muy importante, es el Total Acid Number. Este análisis es muy importante porque no debemos de dañar pues las instalaciones de donde se vaya a hacer este tipo de pruebas.
El TAN debe ser inferior a 0.5 miligramos por gramo. Se puede procesar sin riesgo en los centros de refinación, un crudo con estas características. Y aquí tenemos los resultados que se han obtenido aquí en el instituto, que el crudo sin tratamiento tenía 1.1, con solo vapor 0.3, con la parte termocatalítica es de 0.2 y la especificación nos indica que debe ser menor a 0.5. Con esto quiere decir que estamos del lado seguro para no tener problemas de corrosión en los equipos donde se va a hacer la tecnología. Otra situación importante es el carbón con Radson o CCR, como se pueda conocer. También tenemos que el crudo Samaria tiene 12.9% de este carbón. Cuando se somete únicamente a vapor, tiene 13.1. El crudo con acuatermólisis, 13.6. Y aquí es donde estamos muy cercanos a la especificación que nos indican las tablas. Aquí hablan desde 2.8 hasta máximo 13.8. Y nosotros estamos casi en el límite, 13.6. Y aún así puede pasar esta tecnología. Ese es otro análisis que también es muy importante. El análisis de la destilación simulada nos está indicando que posterior al tratamiento vamos a tener presencia de nafta, presencia de turbocina, de diésel, de gasóleos y de residuo. Nos está diciendo que hay una conversión de la fracción residuo, la fracción pesada, en esos componentes ligeros. Y podemos ver aquí también con respecto al tiempo cómo se ha estado comportando. Aquí el residuo, el crudo original es este que es de color azul, azul oscuro, más oscuro, y tenemos cómo evolucionó a los diferentes tiempos de operación. También es importante aquí ver cómo ya aparecieron componentes ligeros, como la nafta, la turbocina y el diésel. Bien, aquí son parte de otro tipo de estudios, son experimentaciones que se realizaron en una celda de recuperación. Esta celda va junto con núcleos que son previamente saturados con crudo sin catalizador y otras con crudo con catalizador para tener la comparación de ambas pruebas. Y esto lo vemos aquí. En esta columna de acá, bueno, primero presento los núcleos. Los núcleos son eh, de, de, de roca sintética donde se ha saturado con crudo y catalizador dependiendo del tipo de prueba. Originalmente se veían de este color, ya con crudo se ven más oscuros. Este tipo de crudo ya saturado se empaca en este reactor, que es una columna. Es una columna vertical donde se van a apilar estos núcleos y va a suceder la reacción. Eh, Son varias etapas las que se llevan a cabo acá. Es el corte de los núcleos porque el núcleo llega con unas rocas y unas dimensiones muy diferentes y hay que condicionarlo a estas dimensiones que quepan en este reactor. Después hay que acondicionar los núcleos, como ya les dije, con la saturación. Hay que registrar el peso de cada uno de los núcleos, hacer el análisis de los núcleos. Se hace una saturación con crudo, con agua congénita. Después se registra el peso de cada uno de los núcleos ya saturados. Se hace el análisis de los núcleos después de la reacción. Se hace la reacción de acuatermólisis
y finalmente se analiza el producto y el gas que se obtuvo. Las condiciones de esta celda o este reactor, como ustedes le pueden llamar, fue a 300 grados centígrados, fue a vacío, son núcleos saturados, operaron durante 72 horas y el catalizador es de níquel. Bien, aquí tenemos una forma, una imagen más específica de cómo está la celda y aquí cómo se fueron empacando cada uno de estos núcleos en esta parte de acá. Es importante aclarar que aquí tenemos unas perforaciones porque para que quepan los termopozos en cada uno de ellos y podamos tener la certeza de la temperatura y poder medirla. Ahora, como les decía, se hicieron dos pruebas diferentes, bueno, una serie de dos pruebas diferentes, sin catalizador y con catalizador. Después vamos a ver la fracción recuperada. Sin catalizador fue 15% y con catalizador se va a 28%. Aquí también tenemos la densidad del, del crudo que fue medida y el peso molecular del crudo donde vemos que es mucho más ligero, acordándonos de los valores que vimos en el reactor batch. Y aquí se fue a 341 con catalizador. Después, estos núcleos eh, también se llevan a... El producto de estos líquidos también se lleva a un análisis para ver qué tipo de componentes estamos obteniendo. Y se obtiene una mayor recuperación de aceite en el sistema que contiene catalizador, que como ya vimos fue de 24%, comparado con el otro de 14%. Y esto corresponde a un 42% en forma general del crudo sin catalizador. Y aquí tenemos la distribución de carbonos durante la prueba, donde estamos viendo en todo momento que antes del proceso teníamos este color azul y después del proceso tenemos este color de naranja. Y aquí también tenemos todos los números que nos detectó el cromatógrafo, donde podemos ver que efectivamente se hizo más ligero el crudo. Bien, aquí es importante a nivel, nosotros estamos acostumbrados que la mayoría de los desarrollos que estamos haciendo ya en determinada etapa, tenemos que decirlo cómo va a estar a nivel industrial. Y, por ejemplo, a nivel industrial, nosotros empezamos con 330 grados, pero a nivel industrial solo aguanta 260, 266 grados, lo que nos lleva en el pozo. Entonces por eso nos tuvimos que meter hasta 250, de acuerdo a la ventana de acuatermólisis. La calidad del vapor debe ser del 80% como mínimo. Se inyecta vapor que va en función al espesor de la formación por un determinado periodo. Se utiliza generadores de vapor portátiles. Todo esto hay calderas portátiles que están en remolques y ya existen en los campos y hay de 240 toneladas por día correspondientes a esta cantidad de BTUs. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, el mismo pozo en que se inyecta el vapor y el catalizador es el que produce sin necesidad de cambiar nada, es el sistema Hoff-and-Puff, se inyectan de 150 a 200 toneladas de vapor por metro disparado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que primero vamos a calentar el yacimiento con este vapor que estamos poniendo acá. Y la tercera parte, el pozo se cierra para un proceso de reacomodo de fluidos y permitir que la reacción ocurra
a esa temperatura. Después de un periodo determinado, que normalmente son de 15 a 20 días, se abre el pozo a producción y se obtiene a mayor temperatura el crudo modificado. Tenemos algunos datos que en el 2020 se cuentan con 2 contratos de generación e inyección de vapor, acá en el sureste mexicano, allá por Tabasco. Y esos son los nombres de las compañías: ENX Compressors y el otro de Services de México. El sistema integral, lo que componen los siguientes equipos es una caldera que va a generar el vapor, es una planta de tratamiento de agua, es un es un controlador y un paquete de regulación de gas, lo que va a necesitarse para la inyección del vapor. Ahora, aquí lo tenemos un poco más específico. Todo ese rollo de los pasos son esos. Se inyecta vapor al pozo. Después, para calentar. Después se inyecta vapor más catalizador. Después se cierra el pozo. Los petroleros, no sé si haya un petrolero entre nosotros ahorita, pero ellos le llaman remojo. Ese remojo ocurre en el pozo. Se cierra durante un periodo, ya les dije, de 15 a 20 días y después se abre a producción y aquí ya está produciendo el crudo modificado. Aquí tenemos el escalamiento de la tecnología. Como les decía, aquí en el instituto, en el IMP, siempre nos piden que hagamos una proyección de cómo serían las etapas, los pasos para poder llevar esa tecnología a campo principalmente. Y no nos podemos quedar nada más a nivel laboratorio o nivel de planta piloto. Y aquí ya entra otra parte donde vemos que ya vimos la roca, donde vemos que hay una simulación numérica, donde vemos que hay unos cambios de mojabilidad que son bien importantes para la industria petrolera, y también vemos el daño a la formación, qué daño le estamos haciendo a la formación rocosa que está en el pozo, ¿no?, para obtener ese crudo mejorado. Aquí hay varias situaciones que hay que realizar todavía. Hay que hacer una caracterización del aceite crudo, del agua congénita y la formación rocosa. Esto se puso por si cambiamos de pozo, de yacimiento. Se van a hacer pruebas de desplazamiento con un aceite que sea totalmente representativo. ¿A qué me refiero? Que sea un crudo vivo. El comportamiento a nivel de roca, ya con el proceso de acuatermólisis, considerando los 2 puntos anteriores. Después, la definición de los tiempos y condiciones de inyección de catalizador y vapor para incrementar la recuperación del aceite. Después, todo esto se mete a una simulación numérica y obtenemos mucho más información. Vemos el reporte de mojabilidad, cómo quedó, el reporte de evaluación del daño, y vemos ya aquí la factibilidad técnica de aplicación de esta tecnología. Y aquí el campo que está propuesto se llama IRIDE. Entonces hay que hacer algunos estudios para este campo. Esta ya la vimos. Ahora, algo que también es bien importante es el escalamiento del catalizador. Este escalamiento del catalizador requiere de que ya utilicemos durante su síntesis, durante su preparación, reactivos grado industrial, porque no podemos estar haciendo con reactivo 99% de pureza. Hay que ver especificaciones y caracterización del catalizador, ya habiéndose hecho esto. Hay que tener en cuenta el procedimiento de fabricación del catalizador, ya a escala mayor.
y también observar la estabilidad del catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos un lote de, vamos a pensar, 5,000 litros, y se nos deposita apenas en 30 días, no es un catalizador viable. Bien, esas son las etapas que ya vimos. Ya el escalamiento del catalizador ya está, eso también. Aquí tenemos otras condiciones de escalamiento de preparación del catalizador. Aquí fue a nivel laboratorio y aquí ya es escalado a 2 litros y considerando los reactivos grado industrial o grado técnico. Y podemos observar cuáles son las diferencias. Aquí simplemente cambió el color, por eso no nos perjudica. El tamaño de partícula fue un ligeramente mayor, aquí lo podemos ver. No hubo cambios en la viscosidad, no hubo cambios en la acidez y en el pH fue aproximadamente de 2 unidades. Pues son las características del agua del crudo y del agua congénita, donde vemos todas sus propiedades de las que hemos ido comentando en su momento. Esa ya la vimos, esa también, esa también. Y les doy las gracias. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, otorga el presente reconocimiento al doctor Percy Chatán Hernández por su valiosa participación como ponente en la plática Acuatermólisis Catalítica, llevada a cabo en el marco del Seminario Interno en Altamira, Tamaulipas, a 7 de mayo de 2026. Firma el doctor Rogelio Ortega Aguirre, director del Centro de Investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Es muy valioso. Y ahorita se lo vamos a hacer llegar vía correo, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que tengan buen día todos.